Hola mis amigos, he vuelto y vengo con un regalo. Sí señor, el primer regalo es esta receta de pan sin gluten espectacular, con una textura y una miga fantástica. Este pan estaba pensado para hacer torrijas y casi que no llega porque estaba tan delicioso que me lo comía para el desayuno en tostadas. Pero bueno, sí, al final sí logré hacer las torrijas con lo que me quedó del pan. Y el segundo regalo es una guía de los errores más comunes al hacer pan sin gluten. Todo esto que me preguntan, por qué mi pan queda blanco, por qué mi pan queda crudo por dentro, por qué mi pan no me crece, todo en esa guía gratis la tienes en la descripción del vídeo o también lo tienes en el primer comentario, te lo dejo. Vas, la descargas y tienes tu guía para saber por qué no sale el pan sin gluten. Y ahora sí, comenzamos con la receta. Comenzamos mezclando las harinas. 100 gramos de harina de trigo sarraceno. Luego almidón de maíz. Y 40 gramos de fécula de yuca, mandioca o tapioca. 15 gramos de harina de garbanzo. Y 8 gramos de cáscara de psyllium molide importante. 20 gramos de azúcar morena. Y una pizca de sal. Y ahora, importante este paso, vamos a mezclar todo muy bien. Esto es importante también para que el pan, la masa del pan, quede bien integrada. Ahora abrimos un hueco en el medio de las harinas y agregamos la leche. Así. Y a la leche, que tiene que estar tibia la leche, le agregamos la levadura seca instantánea. Y mezclamos. Así como me ves. Perfecto. Cuando esté mezclado, tapamos y dejaremos reposar en un lugar cálido 20 minutos, hasta que la levadura se active. A esta le agregaremos el huevo. Así. Y mezclaremos todo, poco a poco. Aquí le estoy agregando 5 gramos de polvo de hornear. Esto ayudará a que nuestro pan quede más esponjoso todavía. Mezclamos. Vamos poco a poco, así. Si en algún punto no estás seguro si la masa está muy seca o no, puedes tocarla con tus manos. Aquí le estoy agregando el aceite. En mi caso estoy utilizando aceite de oliva, pero puede ser cualquier aceite vegetal de preferencia. Ahora sí, con las manos limpias vamos a mezclar, terminar de mezclar todo hasta que se vea así. Esa es la textura correcta que tiene que tener en este punto. Textura correcta. Miren que se pega a las manos. Miren, así. Es importante ver las texturas. Esto es uno de los errores que se comete. Miren así. Tapamos y dejamos reposar. Solo reposar, no fermentar, porque lo que quiere es que se termine de absorber todas las harinas. Así se ve. Y ahora sí, vamos a amasar. En el mesón con un poco de aceite, amasaremos de la forma en que te muestro. Lo haremos por unos 10 minutos, 12 minutos, dependiendo de la fuerza de cada uno. El amasado es importantísimo también. Este es otro error que se comete, muy habitual, el no amasar lo suficiente. Miren, así. Ya vas a ver cómo la textura cambia de la masa. Miren cómo se ve la masa ahora, lisa, esponjosa. Se tiene que ver así. Ahora, formamos nuestro pan. Miren, aplastamos en un rectángulo, así como te muestro. Tiene que tener este grosor, como 1 centímetro de grosor. Allí dejamos de aplastar. Y vamos a cerrar así, como te muestro, los extremos. El otro. Así, perfecto. Luego, enrollamos un poco y los extremos de los lados hacia el medio. Enrollamos y hacemos lo mismo que antes. Así. Hasta que nos quede un rollito. En este punto giramos
y cerramos, sellamos la costura que estará en la parte de abajo. Así como me ves pellizcando la masa. Tenemos nuestro rollito, ahora vamos a llevarlo a nuestro molde. El molde que voy a utilizar es uno de mis preferidos porque los panes crecen tan bellos y los bizcochos crecen tan bellos. Si quieres saber dónde comprarlo, te dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Recomendado 100%. Si quieres un molde que te deje los panes súper bellos, que no sea muy grande, eso sí, porque es un molde pequeño, este es tu molde. Es magnífico. La primera vez que lo compré para probarlo y luego compré otro porque es una maravilla. Ponemos nuestra masa, nuestro rollito en el molde, tapamos. Puede ser con papel film, si no, tapas con papel aluminio o simplemente, siempre es bueno tapar bien para que no se reseque la masa por arriba, porque si se reseca, pues esta es una de las cosas por las que tu pan queda blanco. Bueno, esto es uno de los errores. Dejamos fermentar, en mi caso en frío, toda la noche en la nevera. Unas 12 horas estuvo en la nevera, pero si tú quieres el mismo día el pan, pues puedes dejarlo fermentar en calor unas 2 horas aproximadamente, hasta que se vea así. Miren qué bonito. Perfecto. Importante tapar bien el pan para que no se reseque la superficie. Vale, ahora vamos a pintar con un poco de huevo y leche. Esto es una mezcla. Pintamos muy bien por arriba. Esto es lo que logrará ese color tan hermoso. Y vamos a hornear 180 grados, horno precalentado, calor arriba y abajo por unos 30 minutos aproximadamente. Y te va a quedar este pan hermosísimo. Miren qué color, ahora lo desmoldamos y miren qué forma. Perfecto por todos los lados, lo que le decía del horno. Lo que le decía del horno del molde. El molde distribuye el calor muy bien y hace que el pan crezca así de perfecto. Ahora vamos a ver por dentro cómo está la miga. Importante dejar enfriar el pan por completo antes de cortar. Y miren, perfecto. El calor, la miga, miren la textura súper suavecita. En este caso la textura tiene que ser así. Mire, y no te olvides que tienes esta guía de los errores más comunes al hacer pan sin gluten. Te dejo el enlace debajo de este vídeo en la descripción o en el primer comentario. Miren qué maravilla. Espero que les haya gustado. Y el próximo vídeo es de torrijas. He aquí las torrijas. Miren qué maravilla. Y ahora lo mejor, bueno, ya las he probado, pero volvemos a probarla por la cámara. Nos sacrificamos. Maravillosa. 3 leches. Si quieres saber cómo la he hecho, sígueme en mis redes sociales, sígueme por aquí, que colocaré un short mañana seguro explicándote cómo se hacen estas torrijas 3 leches.